que el tamaño importa, que el tamaño no importa. Cada uno tiene un punto de vista o le falta un punto de vista. ¿De qué estamos hablando? De estrategias y unidades de medida en el baile de tango. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te traigo un tema de medidas que da para largo como para corto. Y no estoy hablando de tomar medidas en el sentido de repartir sanciones, ni tampoco de medidas de quién es más alto, más bajo, más gordo o más flaco, que quizás daría para otro video, sino que propiamente estoy hablando de ciertas unidades de medida que tenemos en el tango y que a veces usamos sin darnos cuenta. Uy, este se cree el metro del saber. La verdad es que a veces usamos esas unidades de medida y otras veces no, lo cual puede representar algún inconveniente a la hora de bailar. De hecho, yo uso varias de esas unidades cuando estoy en la pista, algunas de las cuales aprendí de viejos milongueros y otras por experiencia propia. Pero no solo me refiero a las medidas porque sí, sino que también van acompañadas de alguna estrategia. Por eso te quiero compartir estas 4 unidades de medida para que apliques la que te parezca más conveniente cuando vayas a bailar a la milonga. Yo debo decir que a mí me sirvieron y espero que también te sirvan a vos. Eso sí, no hace falta ir con un centímetro ni andar midiendo las cosas por ahí con una regla. Algunas cosas te diría que son casi hasta de sentido común. Así que, si al explicarlas me querés aportar tu punto de vista, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Ahora, antes de comenzar, no me quiero olvidar de hacerte un comentario. Y es que justamente la palabra medida, al menos en el castellano o el español, tiene esa doble cara de dimensionar, de establecer una comparación entre lo que pensamos y corroboramos numéricamente, y esa otra cara que significa prudencia, prevención o moderación. Y te digo esto porque algo de eso veremos que ocurre en lo que te voy a contar. Pero dejemos aquí esta introducción y empecemos ya. 1. Unidad de medida pie. Esta es quizás la primera unidad de medida que solemos necesitar todos los que pisamos una pista, todos los que bailamos en pareja. Y para algunos es tan natural que, por supuesto, casi no le prestan atención. Pero lo cierto es que la unidad pie es la que se encuentra vinculada con el abrazo y la postura. ¿Te preguntás cómo? Generalmente, cuando estamos en la pista, lo primero que hacemos antes de abrazar es ubicarnos en una posición. Esto es, tanto el conductor como el seguidor mantienen una distancia para abrazarse y esa distancia entre los pies de quien conduce y los de quien sigue es de 1 pie a 1,5 pies. Es exactamente la distancia que mantendrían durante su caminata y durante todo el baile. 1 pie a 1,5 pies entre los pies de uno y los pies del otro. Y no lo digo yo, sino la tan olvidada lógica. De hecho, aunque se mida con una regla, así debiera ser porque de ese modo los miembros de la pareja logran algo fascinante. No se van a pisar al bailar. De allí que la unidad pie sea tan importante. Así que si alguno de los dos miembros de la pareja recibió un pisotón mientras bailaba, ya sabrás que no es culpa de ninguno. Son las inimputables matemáticas que vaya uno a saber por qué justo se metieron entre los dos. 2. Unidad de medida abrazo. Entre las varias unidades de medida que tenemos en el tango, esta es, sin duda, una de las más reconocidas, porque la unidad abrazo nos permite comprender que dentro de esa circunferencia que dibuja la pareja de tango al abrazarse, si la vemos desde arriba, esa circunferencia es la que permite que puedan realizarse algunas figuras, a veces audaces,
pero sin molestar al entorno. Es decir, que la medida de esa circunferencia es la que se proyecta abajo como un espacio personal y privado para que los miembros de la pareja puedan encontrar dónde demostrar sus habilidades. Pero esto es solo una parte, porque dependiendo de cuán grande pudiera ser el radio de ese abrazo, algunos bailarines también suelen utilizarlo en la pista para impedirle el paso a quien está detrás en la línea de baile. Quiero decir, utilizan la forma de colocar los brazos en ese abrazo, de modo que bloquean a cualquiera que intentara querer pasarlos por izquierda o por derecha. Y no sé si aquí el tamaño importa, pero en una de esas ayuda, ¿no te parece? 3. Unidad de medida mesa. Hay veces que estamos en la pista y nos encontramos que está tan colmada que casi no podemos avanzar. Y como si fuera poco, la música no contribuye. De pronto suena un pugliese que invita a largas pausas o un tango de mare bien melódico y nos vemos forzados, con placer claro está, a detenernos en determinados momentos en función de ahorrar la orquesta. Y de pronto nos damos cuenta que esos 3 minutos que compartimos en pareja, que esos 3 minutos que disfrutamos del baile y de las pausas, apenas nos hizo avanzar. Y entonces solemos comentar que la pista está pesada, como calificamos la pista cuando está llena de gente y se circula muy lentamente, e incluso deslizamos el tema de que no recordábamos dónde estábamos cuando comenzó el tango. Y allí es cuando entra a jugar la unidad mesa, porque cuando uno no sabe cuánto avanzó, utiliza de referencia las mesas, de tal modo que cuando la pista está pesada o atascada, decís, y en esa tanda la pista estaba tan llena que avanzabas media mesa por tango. Así que ya sabés, si en una pista muy concurrida no sabes dónde estabas, tené presente esta unidad de medida, pero cuando no lo está, sabemos que la única unidad de medida es el placer de poder bailar y circular. 4. Unidad de medida baldosa. Si bien antes te hablé de la pista atestada de gente y de la pista en la que podés circular sin inconvenientes, también existe ese otro tipo de pista en la que no hay ni mucha ni poca concurrencia. Y esta es una pista bastante complicada, porque ni podés avanzar mucho porque te encimás a la pareja de adelante, ni podés mantenerte tan distante que terminás trabándole el camino al resto de las parejas de baile. Por eso, en este espacio te quiero hablar de esta cuarta unidad de medida, la baldosa, porque cuando bailamos en espacios que nos lo permitan, intentamos dejar 2 o 3 baldosas de distancia respecto de los de adelante por si llegara a dar pasos hacia atrás. Una manera de prevenir cualquier inconveniente en la pista y también de disponer de un espacio más amplio para bailar. Pero esta unidad también puede utilizarse para aquellos que suelen complacerse bailando propiamente en una baldosa, es decir, en un espacio de aproximadamente 1 metro cuadrado o menos, que en muchos casos suele ser la manera más milonguera de bailar. Como vemos, todo se puede medir, desde la distancia con otra pareja hasta la distancia que recorremos en una pista. Por supuesto, deben haber muchísimas otras unidades de medida dentro del tango. Así que, si quisieras aportarlas, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, la mayor unidad de medida que tenemos en el tango es la medida de la unidad, la de compartir un mismo espacio para un mismo fin, sentir placer y complacer. Y si mantenemos unidos ambos puntos, descubriremos que allí se halla la distancia más corta para sentir felicidad. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.
país.